Ya lo tienen en pantalla, es Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido a NTN 24. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Manuel, ¿eres de los que cree que la justicia se ciñó a derecho o que fue desmesurada, desproporcionada? Bueno, yo creo que ciertamente el proceso judicial tiene una serie de aristas que complican un poco que este fallo tenga ciertamente una legitimidad a los ojos de la ciudadanía. Yo creo que particularmente son dos cosas. Primero, la interceptación de las llamadas del expresidente Uribe, particularmente lo que viola el secreto profesional, eso es uno. Y dos, la incorporación obviamente de todo lo que está relacionado con las interceptaciones dentro del archivo, es decir, dentro de la decisión que toma la jueza y que pues particularmente son, digamos, interceptaciones que no se hacen al expresidente, sino que se hacen sobre una persona que no estaba siendo, digamos, investigada, que en este caso era Uribe, sino que era otro representante. Eso siente un mal precedente para futuros, digamos, fallos judiciales, porque ciertamente se está flexibilizando la norma y esto sí tiene visos de ciertamente hablar un poco de que frente a los hombres poderosos, pues obviamente, digamos, se flexibiliza un poco la ley para lograr, de alguna forma, enjuiciarlos. Entonces creo que esos dos puntos son importantes de tenerlo en cuenta en términos jurídicos para entender cierta justificación sobre la politización de la justicia. Además hay que añadir algo muy importante, que es que por lo menos el senador Iván Cepeda es parte de la bancada del pacto histórico, que hay que decirlo, es parte de la bancada obviamente de gobierno, y que una de las víctimas también, que en este caso es Eduardo Montalegre, es ministro obviamente de este gobierno. Entonces ciertamente hay un tufillo, digamos, un ambiente que enrarece la decisión judicial en torno al expresidente Uribe. Manuel, el partido del presidente o el expresidente Uribe, el Centro Democrático, entra en este año electoral, menos de un año para las elecciones presidenciales, golpeado, por supuesto, porque su líder natural pues no podrá acompañar a los candidatos haciendo campaña, en teoría, por esta decisión de la justicia y además ese golpe que también recibió el partido luego del atentado contra Miguel Uribe, quien aspira a la presidencia como precandidato de esta colectividad. Con esto en mente que nos venías diciendo, cómo Montalegre está hoy en el gabinete, ¿este caso se traslada de los estrados a la política? Creo que ciertamente todos los juicios o todas las investigaciones que se han hecho al expresidente Uribe ciertamente tienen un, digamos, contexto político. Es ciertamente una de las personas más influyentes en la política y muchas veces, aquí esto es lo que sucede para entender un poco por qué se habla de politización de la justicia, muchas veces este tipo de juicios lo que termina es más que todo abriendo puertas para hacer juicios sobre el ejercicio político de los actores. Es decir, seguramente este juicio, que es por un delito que, digámoslo así, puede ser menor, que es soborno, obviamente puede abrir la puerta para que los juicios relacionados con el posible nexo del expresidente con paramilitares empiece a abrir, por ejemplo, en otros juzgados o incluso en la JEP. Entonces, ciertamente creo yo que esto abre la caja de Pandora para que, digamos, el Centro Democrático esté frente a una disyuntiva. Y es que ciertamente o se distancia el expresidente, obviamente, para no quedar a la sombra y obviamente, digamos, cubierto por la mala racha que tiene ahora el expresidente, o simplemente lo que hace es defender a capa y a espada, obviamente, su legado de alguna forma distrayéndose un poco de la campaña electoral, porque obviamente pues defender al expresidente, al líder natural de su partido, lleva tiempo y como bien tú comentabas, pues estamos a puertas de ya iniciar la campaña electoral y eso lleva tiempo. Entonces ciertamente creo que hay una disyuntiva, digamos un dilema existencial para el Centro Democrático, de lo que yo lo colocaría en esos términos, es hablar si el uribismo sin Uribe o Uribe sigue siendo el uribismo en estos momentos. Manuel, la condena del expresidente también genera reacciones internacionales. Varios congresistas manifestaron su rechazo por la sentencia de 12 años de cárcel y la orden de detención domiciliaria que dictó la justicia. Políticos denunciaron que el Estado de Derecho en el país está en crisis y que el exmandatario es víctima, decían, de persecución política. También lanzaron críticas contra el presidente Gustavo Petro. Escuchemos.
Mientras las guerrillas asesinas y terroristas reciben amnistía, el expresidente que salvó a Colombia del colapso narcoterrorista enfrenta 12 años de cárcel. El Estado de Derecho está en crisis. Hoy, un desgobierno encabezado por Petro, quien es un ladrón, un marxista y un terrorista, intenta borrar su legado con persecuciones y una jueza corrupta al servicio de la extrema izquierda. Pero Uribe no está solo. Colombia entera sabe quién es quién. La historia ya lo juzgó. Uribe es el patriota que salvó a Colombia. Petro la amenaza que quiere destruirla. Eran los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz Balart reaccionando a esta noticia, como también lo hizo más temprano esta semana Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Manuel, él dijo que se usó el Poder Judicial colombiano como arma en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Recordemos. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Manuel, analicemos ahora las posibles repercusiones internacionales. El efecto de esta sentencia fuera de las fronteras de Colombia. ¿Podría reaccionar Estados Unidos igual que reaccionó la administración Trump con Brasil luego del proceso judicial contra Jair Bolsonaro por el caso de golpe de Estado allí? Bueno, resulta curioso lo que sucedió esta semana y es que, como bien lo comentaban en la nota, el secretario de Estado Marco Rubio obviamente fue, digamos, mucho más directo frente a las declaraciones relacionadas frente al juicio del expresidente Uribe, pero incluso después de unos días la Embajada de los Estados Unidos sacó un comunicado mucho más moderado. Entonces, eso me lleva un poco a la conclusión de que todavía no hay una posición sentada sobre cómo actuar en términos de, digamos, del juicio o del fallo condenatorio contra el expresidente Uribe, porque ciertamente si uno se pone a mirar, pues ciertamente estamos hablando de que el secretario de Estado está diciendo una cosa, mientras que la embajada está diciendo otra cosa totalmente distinta. Obviamente aquí, de alguna forma, el que tiene la última palabra es el presidente Trump. Y seguramente por los precedentes que hemos visto, por ejemplo, la declaración en 2020 durante su primer mandato de cuando arrestaron al expresidente Uribe por primera vez, fue de alguna forma elogiarlo y defenderlo. Seguramente esto de alguna forma nos puede dar unas luces a favor de que esto pueda suceder, pero no sabremos hasta cuándo se realice, porque ciertamente lo que pasa en el caso de Brasil difiere en el caso, obviamente, de Colombia, porque tenemos una, digamos, cuestión y es que Uribe no es presidente en sus momentos, o no lo era, digamos, durante el mandato de Trump, pero Bolsonaro sí. Entonces, eso también de alguna forma termina por desbalancear un poco la comparación, pero seguramente, digamos, los antecedentes nos pueden dar luces sobre la posible respuesta que pueda tener los Estados Unidos frente al juicio del expresidente. Es que te lo preguntaba porque una de las causas por las cuales hoy Brasil tendría el 50% de aranceles por parte de la administración Trump es justamente esa causa judicial contra Jair Bolsonaro. Y aquí en Colombia pues está también esta otra causa judicial, la de Uribe, lo que eleva la pregunta de si entonces Colombia también podría ser sujeta a estos aranceles como lo está haciendo Brasil. Recordemos que apenas en enero ya Trump había amenazado con aranceles a la administración Petro, a Colombia, por este lío que se armó por el rechazo de los aviones con deportados colombianos. Sí, así es. Incluso la administración Trump tiene otro frente abierto y es el bill, la proposición que hizo la Cámara de Representantes con el representante Díaz Balart de recortar, digamos, la ayuda extranjera. Entonces, ciertamente, ya sea que Trump, es decir, la administración como tal, o ya sea el mismo Partido Republicano, a través de estas proposiciones de recortar la ayuda extranjera a Colombia, que también están de alguna forma justificadas por este tipo de politización de la justicia que se está asumiendo desde el Partido Republicano, pues al final de cuentas terminarán afectando a Colombia. Aquí obviamente la pregunta del millón es ¿quién va a actuar primero? Si efectivamente va a ser el Senado cuando tome la decisión en septiembre, o será incluso el mismo presidente Trump cuando en septiembre mismo tenga la decisión de desertificar o no a Colombia frente a la lucha contra las drogas. Aquí, digamos, hay que hacer mucha claridad sobre que para Trump no hay temas aislados, todos son conectados. Entonces, por lo tanto, seguramente puede asociar este tipo, digamos, de actuaciones de los jueces radicales, como se los llama la administración, con seguramente la lucha contra el narcotráfico. Puede parecer que no exista ninguna conexión,
pero seguramente para la administración podría ser justificado en ese sentido, y particularmente pensando que en octubre es obviamente la última oportunidad para el expresidente Uribe para obviamente, digamos, abstenerse de tener una condena, porque es el fallo de segunda instancia. Entonces seguramente el término, el periodo, el timing como tal, pues obviamente encaja perfectamente para que la administración Trump tenga una serie de respuestas que puede decidir o no en el fallo judicial. Manuel, la condena a 12 años de arresto domiciliario convierte a Álvaro Uribe en el primer expresidente de la historia de Colombia declarado culpable en juicio. Si bien la sentencia no tiene precedentes en la nación, en América Latina en general, son varios los exdirigentes que han sido condenados penalmente. Recordémoslos. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina fue condenada en 2022 por corrupción en contratos de obras públicas. El mes pasado, la Corte Suprema confirmó su sentencia, que incluye la prohibición de por vida de ocupar cargos públicos. La ex primera dama, ex vicepresidente y ex senadora actualmente cumple su condena en arresto domiciliario dada su edad, 72 años. Ha negado haber cometido delito alguno, alegando persecución política. Rafael Correa, en Ecuador, tras gobernar una década desde 2007, fue declarado culpable en 2020 y condenado a 8 años de prisión por liderar una red de sobornos que financió a su partido político. Desde 2017 vive en Bélgica, donde se le concedió asilo político. Asegura que los cargos son una forma de persecución. Su ex vicepresidente Jorge Glass cumple múltiples condenas en Ecuador por corrupción y malversación de fondos. Ricardo Martinelli de Panamá, el expresidente, fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en un caso conocido como Nuevos Negocios, en el que se alegó que se utilizaron fondos públicos para comprar un conglomerado de medios de comunicación y dar a Martinelli una participación mayoritaria. Se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá para evitar cumplir su condena antes de que se le concediera asilo en Colombia, donde reside actualmente. Defiende su inocencia y alega una persecución judicial. Otto Pérez Molina en Guatemala, junto con su vicepresidente Rosana Valdetti, se vio obligado a abandonar el cargo antes de tiempo e ingresar en prisión tras un caso de corrupción en el que los dos fueron declarados culpables de asociación ilícita y fraude aduanero. Los investigadores los acusaron de dirigir una trama en la que los importadores pagaban sobornos para evitar el pago de derechos de aduana. Pérez dijo que la condena se hizo sin una sola prueba. Mauricio Funes y Antonio Saca en El Salvador. Funes, un ex corresponsal de guerra y líder izquierdista, huyó de su país en 2016 a Nicaragua para evitar enfrentarse a cargos de corrupción por hacer tratos más bien con líderes de pandillas. Fue condenado en ausencia en 2023 por la administración del actual presidente Nayib Bukele, acusado a su vez de negociar con grupos como la MS-13. Murió este año tras una grave enfermedad crónica. Saca fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de malversar más de 300 millones de dólares en fondos públicos durante su mandato entre 2004 y 2009. El primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción cumple condena en la prisión La Esperanza. Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Collor de Mello en Brasil. Este último fue el primer presidente brasileño que ganó el voto popular tras el fin de la última dictadura militar. Lo salpicó un escándalo de corrupción a los 2 años de su mandato, lo que llevó a su destitución y a la prohibición de ejercer el cargo durante 8 años del país. Fue absuelto, pero décadas después lo condenaron por aceptar sobornos de una unidad de Petrobras. El expresidente, posteriormente elegido senador, había impugnado la condena que cumple en arresto domiciliario. Lula, que defendió su inocencia, fue condenado por corrupción y blanqueo de dinero en 2 causas penales que lo acusaban de aceptar sobornos de empresas constructoras. Sus condenas fueron anuladas en 2021 cuando el Supremo Tribunal Federal dictaminó que el juez Sergio Moro, que más tarde se unió al gabinete del ahora expresidente Jair Bolsonaro, no fue imparcial con el líder izquierdista. Ahora, Bolsonaro es quien enfrentará un juicio después de que la Fiscalía pidiera condenarlo por el caso de golpe de Estado en 2023. Y terminamos con el caso sui generis de Perú, con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alberto Fujimori. En 2024, Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por aceptar 35 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. Él ha negado las acusaciones de blanqueo de dinero y colusión. Humala fue condenado a 15 años de prisión en abril por blanquear más de 3 millones de dólares en fondos ilícitos de campaña procedentes de Odebrecht. Él tachó los cargos de persecución política. Cumple su condena en la misma prisión en la que se encuentran Toledo,
el expresidente Pedro Castillo, que se enfrenta a lo que podría ser una condena de 34 años de prisión por su intento de disolver el Congreso en 2022. En la misma prisión estuvo también el fallecido Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión en Perú por crímenes de lesa humanidad. Pasó 15 años preso antes de recibir un polémico indulto humanitario. Murió en 2024. Otros exmandatarios procesados son Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y de activos, y Martín Vizcarra, quien enfrenta un juicio oral desde octubre por supuestos sobornos cuando fue gobernador regional. Además, Alan García, investigado por presuntos sobornos de Odebrecht, se suicidó en 2019 al momento de ser detenido por orden judicial. Manuel, después de todo este balance, de todo este largo listado de expresidentes latinoamericanos en líos con la justicia, ser expresidente, por supuesto los casos son muy diferentes y no podemos equipararlos, pero ser expresidente se ha convertido en un oficio de alto riesgo en la región. Bueno, me parece muy ilustrativa la lista y particularmente lo que me has comentado sobre si ser expresidente es un trabajo de alto riesgo. Y ciertamente lo es. Ser el jefe de Estado, ser el jefe de gobierno ciertamente implica amasar mucho poder. Por lo tanto, estamos hablando de la discrecionalidad, es decir, de tomar decisiones con cierto, digamos, margen de acción muy amplio que no podría tener otro tipo de actores. También manejan recursos públicos, y aquí me quiero detener un poco en que la mayoría de esa lista que me has mencionado son, digamos, delitos que están relacionados o con corrupción o con ciertamente delitos financieros, y que todos esos, digamos, delitos, cuando se llevan ante la justicia, pues obviamente tienen una, digamos, una aura política. ¿En qué sentido? En que cuando eres condenado ciertamente vas a perder los derechos políticos. Y eso ciertamente termina afectando no solo, digamos, a la figura que está siendo enjuiciada, es decir, al líder político, sino también a su partido político. De ahí un poco entender por qué muchas veces estos fallos también tienen un tinte político que es de alguna forma como afirmado por sus, digamos, seguidores. Y por último, yo creo que la gran mayoría de estos líderes son líderes personalistas, es decir, son partidos que se erigen sobre la base de un líder fuerte o que ha tenido de alguna forma una ascendencia muy importante en su país. Fujimori, estamos hablando también un poco de Lula da Silva, otros actores, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, son líderes personalistas y que ciertamente el destino de sus partidos o de sus formaciones políticas dependen de ellos. Por lo tanto, el ataque directo a sus figuras de alguna forma termina siendo también visto como una especie de persecución política a sus partidos y a sus movimientos. Entonces, ciertamente, resulta muy difícil en América Latina ser expresidente y no salir salpicado por algún tipo de delito, y obviamente pues esto termina siendo transformado en la narrativa como una especie de persecución política por sus seguidores. Las conclusiones del internacionalista Manuel Camilo González desde Colombia. Manuel, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia de NTN 24. Un saludo, feliz tarde.